Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 14. La última vez que tuve el privilegio de partir, hablaba de este mismo, que nos habla del costo de seguir a Cristo. Y pensaba en qué me motivó a venir esta noche aquí a la iglesia. Realmente nuestra motivación es porque Dios es importante para cada uno de nosotros, ¿no? Porque tuvimos que salir de nuestras casas, aún en medio de cansancio y circunstancias, pero anhelamos estar en la presencia de Dios. Dice Lucas capítulo 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Padre, en esta noche damos gracias por el privilegio que tú nos das de haber disfrutado un día más de tu misericordia. Gracias porque nos has guardado, nos has bendecido, porque tú sobre nuestras vidas. Y te damos gracias, Padre, en esta noche por tener el privilegio de abrir tu palabra. Te imploramos, Padre, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, guiándonos, que tu palabra corra y sea glorificada y que nuestros corazones estén dispuestos para escuchar tu voz y, Padre, para obedecerte, porque de nada nos sirve escucharte si no anhelamos, no deseamos de todo corazón el ponerla por obra. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y por la libertad que tenemos para abrirla y entenderla. Padre, en el nombre de mi Señor te damos gracias. Ahí me escuchan mejor. Y la última vez que compartí, nos enfocábamos en si alguno viene a mí, indudablemente es el primer aspecto que debe haber en mi vida. El hecho de presentarme delante del Señor y poder decir lo que dijo Pablo. ¿Qué quieres que yo haga sin ninguna condición? Indudablemente, eso es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Aquellos que hemos recibido el amor de Dios en esa salvación tan grande que Dios nos ha dado a través de su precioso Hijo, estemos dispuestos a pagar el precio que Él demanda de cada uno de nosotros. Hay un propósito en nuestras vidas y también hay una motivación. Y justamente el día de hoy quiero que contemplemos en cuanto a la motivación, lo que me mueve a servir al Señor. Y pensaba en el versículo 26. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y esta porción le he dado tres aspectos, 3 puntos principales. Y los 3 están justamente antes de no puede ser mi discípulo. El primero es en cuanto al amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es en cuanto a lo que estoy dispuesto a sacrificar por amor al Señor. Y el tercero es en lo que estoy dispuesto a renunciar, el último versículo. Hoy quiero que veamos
solamente el versículo 26 en cuanto a lo que estoy dispuesto a hacer por amor al Señor. Muchas veces hemos hecho locuras por amor, ¿no? ¿Cuántas veces en el noviazgo no durábamos 1 hora, 2 horas hablando y se nos pasaba el tiempo que parecían 5 minutos? Porque estábamos completamente enamorados. ¿Cuántas cosas no hacemos por amor? Y vemos esa locura que hizo Pablo por amor, esa locura que hizo Pedro por amor al Señor. ¿O cuál de nosotros como padres nos gustaría que nuestros hijos nos obedecieran por obligación? Que nuestros hijos nos buscaran, nos visitaran solamente por lo que esperan recibir de nosotros. ¿Cómo nos sentiríamos como padres? ¿Nos sentiríamos felices con una familia que realmente me ama? Pienso que el mayor gozo es que me amen por lo que yo soy, no por lo que yo tengo. Indudablemente el Señor demanda eso de nuestras vidas, que le amemos, que le sirvamos, porque realmente esa es la motivación de mi corazón, agradarle y servirle y amarle de todo corazón y por encima de todas las cosas, como es el primer mandamiento. Que le amemos con todas nuestras fuerzas, con todo el alma, con todo el corazón. Y el segundo mandamiento es semejante, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hoy quiero que nos enfoquemos en cuanto a lo que me motiva para servir a Dios. ¿Por qué en cuanto al amor? Dice este versículo 26, si no aborrece a su padre y madre. En la nueva versión internacional dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a Dios por su padre, su hermano, así sucesivamente, y no sacrifica el amor a Dios. O sea que si yo amo más a mi hermano, a mi hermana, a mi padre, a mi madre, a mis hijos, indudablemente no puedo ser un verdadero discípulo del Señor. En la Dios habla hoy, dice, si alguno viene a mí y no me ama más que a su hermano, padre, y no me ama más y no sacrifica. Y realmente ese es el enfoque de este versículo, el amar menos. Indudablemente, Dios demanda de mí que Él esté en el primer lugar de mi vida. Y eso justifica por qué Pedro, allí en Mateo 4, cuando se encuentra la primera vez con el Señor, dice que estaba con Andrés, su hermano, y el Señor lo llama y le dice, ven, sígueme. Y dice la escritura que Pedro, dejándolo todo, le siguió. Qué tanta convicción de un hermano de un hombre que acababa de conocer a su Señor, acaba de conocer al Mesías, y ya estuvo dispuesto a dejarlo todo. Claro, su trabajo era pescador, pero el Señor le dijo, desde ahora, olvídate de los peces. Ahora vas a pescar hombres. Y realmente es el propósito de nuestras vidas, que seamos pescadores de hombres, que en nuestra vida evaluemos qué tan importante es esa misión que el Señor nos ha dado. Dice que se nos ha encomendado el evangelio a cada uno de nosotros. Todos los que hemos creído, se nos ha encomendado el evangelio y la palabra de Dios. Porque indudablemente esta fue la manera que Dios escogió para que su palabra se divulgue de generación en generación. Así que nuestra responsabilidad hoy es preparar a esos niños y esos jóvenes que están creciendo. Porque indudablemente mañana nosotros ya vamos a estar pasados de moda. Vamos a estar fuera de combate. Pero ¿quiénes van a quedar encargados? Esos jóvenes, esos niños. Debemos pedirle mucha sabiduría al Señor que nos dé la bendición de poder llevar, de poder entregar ese testimonio a nuestros hijos. Que ellos puedan ver en nosotros que realmente amo a mi Señor. Que lo que yo hago
Lo hago movido al amor a Él. Porque recordemos que hay diferentes propósitos, ¿no? Muchas veces el envanecimiento, el orgullo, muchas veces que me vean, tantas circunstancias, pero realmente lo que Dios demanda de mí es que la motivación sea porque le amo, porque Él es el primero en mi vida. Vamos a Mateo, capítulo 10, porque indudablemente hay un mandato en cuanto a este aspecto. Mateo, capítulo 10, versículo 34. Enfocado justamente en la familia. Dice el versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Lo que nos hablaba allí en Lucas. Su madre, su padre, su hermano, su hermana, su hijo, su hija. Los de su propia casa. Y es interesante que este contexto nos viene hablando de cuando el Señor escogió a los 12 discípulos y los encomienda. Y una de las primeras recomendaciones, ¿cuál es? Tenga cuidado de no poner a su familia por encima de mí. Bien interesante, los de su propia casa serán sus enemigos. Y si yo pongo a los de mi propia casa, pensando en personas no creyentes, por encima del Señor, ¿qué tanto le agrada a mi Señor? ¿Qué tanta es la voluntad de mi Señor? Si el Señor me tiene a mí dispuesto para X, Y lugar, y yo digo no porque mi padre, mi madre están viejitos, y yo quiero esperar a que ellos partan, y luego sí te voy a servir. ¿Esa es una excusa valera? Hermanos, tenemos que evaluar la disposición de mi corazón para aceptar la voluntad de Dios y lo que Dios quiera de mí. En la antigüedad, el siervo no tenía absolutamente ningún derecho. El dueño podía disponer aún de su propia vida si así le placía. Si él quería matarle, ninguna ley le condenaba, porque era un esclavo y le pertenecía y podía hacer con él lo que bien le pareciera. Indudablemente, nosotros ahora hemos sido libertados del pecado, pero hemos sido hechos siervos de Dios. Y es un privilegio maravilloso. ¿A quién no le gustaría ser siervo del presidente Duque? ¿Qué tan bueno será un sueldo? ¿Qué tan cómodo será vivir en la Casa Blanca? Pero también en medio de este privilegio también hay unas grandes responsabilidades delante de nuestro Señor. Y continúa diciendo el versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y pensaba en ese digno de mí. Y algunas versiones lo traducen como no merece mi amor. Y ese es el aspecto. ¿Qué tanto merece Cristo de parte mía? ¿Qué tanto dio Él por mí? Su propia vida. El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Y eso me lleva a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10.
este versículo tan conocido que dice que el amor de Cristo nos constriñe. Segunda de Corintios 5:14. Segunda de Corintios 5:13 y 14. 5, 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La versión de las Américas lo deja, porque el amor a Cristo nos apremia. La nueva versión internacional dice, el amor a Cristo nos controla, cambiando la palabra constriñe por controla o apremia. La nueva versión internacional lo deja, el amor a Cristo nos obliga. Y la Dios habla hoy, dice, el amor gobierna nuestras vidas. ¿Y por qué debe el amor de Dios gobernar nuestras vidas? Ahí da el propósito. Porque Cristo murió y dio su propia vida por amor a nosotros. Entonces, ¿qué tan grande puede ser el sacrificio máximo que yo haga por Él? Nada de lo que yo haga puede ser medianamente parecido a lo que Él hizo por mí. Primero, por lo que Él hizo. Y segundo, por lo que Él es. Porque recordemos quién fue el que murió por mí. Alguien que jamás pecó. Aquel justo murió por los injustos. Aquel Dios maravilloso que le fue a toda potestad en el cielo como en la tierra. ¿Qué tan grande es Cristo? Si pensamos en un hombre que tenga toda la potestad sobre la tierra, ¿qué tan grande es? Alguien que pudiera controlar todo el mundo. Sería alguien, pero dice la escritura que el Señor le fue a dar toda potestad en la tierra, pero también en el cielo. Entonces, qué maravilloso poder contemplar el amor de Cristo, porque el amor de Cristo en ese aspecto debe controlar mi propia vida. Porque el amor a Cristo debe gobernar, debe ser el objeto, debe ser la motivación para yo servir a mi Señor. Y si no es el amor a Dios lo que me motiva a servirle, entonces cualquier otra motivación no sirve. Porque realmente Dios desea, el anhelo de Dios es que yo le sirva porque le amo. Porque realmente Dios es importante en mi vida. Y esa es una muy buena pregunta para que hagamos en esta noche. ¿Qué tan importante es el aspecto espiritual en mi vida? Porque podemos vivir vidas religiosas, vidas que se nos convierten en una costumbre de mi trabajo, de casa, la iglesia, pero que realmente mi motivación no sea el adorar a mi Señor, el reconocer cuán maravilloso es ese precioso sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Entonces, cuando realmente esa es la motivación, Dios va a usar nuestras vidas de una manera maravillosa como la usó a varias personas. Quiero que veamos varios ejemplos de personas que amaron a su Señor. Y vamos a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, 47. Realmente no nos dice muchos detalles de esta mujer. Dice que era una mujer pecadora, pero más de ahí no nos dice nada más. El contexto viene hablando de cuando Simón el fariseo invita al Señor Jesucristo a una comida a su casa.
Y entonces dice que una mujer de la ciudad que era pecadora, no nos dice más, dice que entró a donde Jesús estaba sentado en la mesa, que llegó llorando y besaba los pies del Señor y los enjugaba con sus cabellos y le ungía con un perfume que ella traía. Y entonces Simón dice, si este hombre fuera realmente profeta de Dios, sabría con qué tipo de mujer está, permite qué tipo de mujer le toque. Y entonces el Señor llama a Simón y le dice, Simón, si hay dos deudores, uno debe 500 denarios y el otro debe 50, y aquel que se le debía la plata le perdona a ambos la deuda, ¿cuál de los dos amará más? Y entonces Simón contesta y dice, pues pienso que el que le debía más. ¿Qué respuesta daríamos nosotros? La misma. Indudablemente el que le daría, el que debía más, pues es el que va a quedar más agradecido. Y entonces le dice a Simón, le dice, mira, esta mujer llegó. Bueno, lo primero que le dice es, mira, Simón, yo entré a tu casa y tú no me diste agua para lavarme los pies. En cambio, ella no ha cesado de lavar mis pies con sus cabellos, con sus lágrimas. Tú no me diste beso y ella no ha parado de besar mis pies. Le dice, tú no me ungiste con aceite y ella me ha ungido con su perfume. Y entonces en ese contexto llega el versículo 47. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ahí tenemos que entrar a hacer una meditación en nuestros corazones, porque realmente no es que ninguno de nosotros tenga poco para que el Señor le perdone. Pensaba en ese pasaje donde el Señor dice, no mires la paja en el ojo de tu hermano, sino mira la viga que hay en tu propio hijo, en tu propio ojo. Entonces, ¿será que todos mis hermanos son menos pecadores que yo? Indudablemente lo que la escritura me está diciendo ahí es, yo no puedo conocer los pecados que haya cometido mi hermano Jaime en este día. Entonces, para mí los pecados de mi hermano Jaime son como una paja, porque no los conozco. Mientras que para mí los pecados que yo cometí hoy son como una, porque indudablemente a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y gloria a mi Señor, porque todos nuestros pecados han sido perdonados. En ese aspecto nos faltan motivos para glorificar el nombre de nuestro Dios, para amarle. Bendito sea el Señor, que disfrutamos de su gracia y de su misericordia. Y esta mujer amó mucho porque indudablemente reconoció su pecado delante del Señor. Y entonces en ese contexto es lo que los escritores dicen, al que poco se le perdona, poco ama. No porque no tenga pecado, sino porque realmente conoce su condición delante de Dios. El Señor dice que conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo, porque indudablemente somos polvo y al polvo volveremos. Continuamos con Pablo. Y Pablo definitivamente es un punto aparte. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hechos 20:24. Y entiende uno por qué Pablo hizo lo que hizo para el Señor.
y por qué Dios usó tanto la vida de Pablo. Porque no fuera que Pablo fuera mejor que cualquiera de nosotros, sino que él dispuso su corazón para que el Espíritu Santo hiciera la obra en él. Dice el versículo 24 del capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hasta aquí habíamos visto el aspecto en cuanto a la familia, en cuanto al amar a Dios por encima de todos nuestras familias. Pero aquí ya Pablo nos enfoca al aspecto de nuestra propia vida, porque veíamos allí en Lucas el que no renuncia ni aún a su propia vida, porque aún al Señor debemos tenerle por encima de nuestra propia vida. ¿Y qué dice Pablo? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Y dice la Escritura que Pablo honraba su ministerio. Pablo le daba el lugar que Dios quería que le diera a su ministerio. Y Pablo sufrió, fue perseguido, golpeado, tantas cosas que él nos explica allí en Corintios que él tuvo que pasar por amor al Señor. ¿Pero qué lo motivó él? Que realmente amaba a su Señor. Que para él Cristo era más importante que aún su propia vida. Y ahí en el capítulo 21, versículo 13, dice que ellos iban a Jerusalén y llamaron a un profeta, se llama Gabo, y dice que él cogió un cinto que era de Pablo en sus manos. Dice, así van a atar y van a golpear al dueño de este cinto. Y entonces los discípulos, los hermanos, le rogaban a Pablo que no subiera a Jerusalén, porque muy seguramente le iban a matar. Y la respuesta de Pablo está aquí en el versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Interesante, ¿no? Porfiaron con Pablo, le rogaron, le insistieron, llorando le decían, no suba. Pero ¿cuál era la determinación de Pablo? No es, estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino a dar mi propia vida por el Señor. El Señor que guardó a Pablo es diferente al Señor que nos guarda ahora. Al Señor que sirvió Pablo es el mismo Señor al cual yo sirvo. Gloria a mi Señor, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo Señor. Vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 7. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ahí en el versículo anterior explica cuántas cosas era para él ganancia. Porque si alguien tenía que gloriarse en la carne, ese era Pablo. Fariseo de fariseos en cuanto a la ley, irreprensible. O sea, en todos los aspectos, aventajaba casi a la mayoría. Decía muchos. Pero él dice que él tuvo todas esas cosas de que tenía que gloriarse en la carne. Dice que las estimó como pérdida. ¿Pero por qué? ¿Por qué las estimó como pérdida? Por amor a Cristo. Si ven que indudablemente mi motivación debe ser el amor a mi Señor. Si esa no es mi motivación, apague y vámonos. Porque la gloria
es para Él. Porque realmente si yo le sirvo a mi Señor, es porque le amo. Y ahí es cuando verdaderamente el nombre de Dios es glorificado y mi vida produce esos frutos que el Espíritu Santo obra en cada una de nuestras vidas. Cuando mi corazón está dispuesto y cuando le digo al Señor, todo lo he perdido por amor a Cristo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, versículo 8, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No solamente lo había tenido todo, sino lo tenía por, qué tanto estimamos la basura? Cuando yo llego al montón, voy y le hago un campito suavecito a la basura, la trato con mucho cuidado o la trato de tirar desde lo más lejos para oler lo menos posible. La basura no tiene ningún tipo de cuidado en nuestras vidas. ¿Qué era lo que realmente era importante para Pablo? El amor a Cristo. Por eso él podía decir, el amor a Cristo gobierna mi vida. Me gustó mucho esa versión, la Dios habla hoy. El amor a Cristo gobierna mi vida. Allí donde la versión 60 dice, el amor a Cristo me constriñe. El amor a Cristo me obliga. El amor a Cristo debe ser mi motivación. Sigamos con 2 Corintios, capítulo 12. Este tema es muy extenso, pero no quería dejar pasar estos versículos tan dicientes. 2 Corintios 12:10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Por amor a Cristo me gozo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Mire qué contraste, ¿no? Muchas veces nos bajoneamos por circunstancias en cada una de nuestras vidas, por adversidades de salud, de economía, de problemas. Pero Pablo en medio de estas circunstancias era un motivador. Era alguien que cualquiera de nosotros pensaría que necesita ser animado. Pero llegaban los hermanos a Pablo a animarlo y los que salían animados eran ellos. Porque él tenía claro a quién servía. Porque yo sé a quién he creído y es poderoso y gloria a mi Señor. Porque el propósito de nuestras vidas es ser instrumentos para la gloria de Dios. Así como al final de Juan, en los 3 libros sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, nos termina con la gran comisión. Pero en Juan, uno de los últimos relatos es cuando el Señor le llama aparte a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y 3 veces le dice lo mismo. Y al final, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. La primera vez le dice, pastorea, apacienta mis corderos. La segunda y tercera vez le dice, apacienta, cuida mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y finalmente le da el Señor a Pedro, y la forma que iba a morir. Y aún la forma que iba a morir, dice ahí la escritura que era para glorificar el nombre de Dios. Eso nos trae muchas aplicaciones en nuestras vidas, porque realmente en la espalda de los ancianos hay muchas cosas que ni aún nosotros nos imaginamos. Tantas circunstancias de murmuración, de circunstancias, de personas descontentas, a tantas circunstancias, tantos problemas. Por eso es tan importante que especialmente ellos puedan ver estas circunstancias de
Pedro, ¿me amas? Indudablemente, si mi amor está completamente firme, si mi motivación es mi Señor, van a venir las circunstancias, van a venir los problemas, pero yo estoy ahí, firme. Tanto así que uno de los que más necesitan la misericordia del Señor, no que nosotros la necesitemos, pero los que más necesitan la misericordia del Señor son los mismos ancianos. Porque si usted mira las 13 cartas de Pablo, en cada uno de los saludos de Pablo, en 10 de ellas, gracia y paz se han dado a vosotros. Y cuando Pablo escribe a Timoteo y a Tito, le agrega una palabra, y esa palabra es misericordia. A esos dos varones, primera y segunda de Timoteo y Tito, dice gracia, paz y misericordia, porque indudablemente necesitamos la gracia de Dios, porque en muchas circunstancias, en muchas adversidades que uno no sabe qué hacer, uno simplemente llega hasta cierto punto y ya esa circunstancia, yo ahí, pasémosela a los ancianos, que ellos son los responsables y los que tienen que finalmente tomar una decisión, y son los que tienen que entregarle cuentas al Señor por la gracia del Señor. Pero qué hermoso poder ver la motivación de estos hermanos, el amor a su Señor. Entonces, si mi motivación es mi Señor, si yo vengo en pos de Él primero, porque si no vengo en pos de Él, pues ni modo de que el Señor me hable en cuanto a lo que debo evaluar en cuanto al costo para servir a mi Señor. Pero si yo tengo un corazón dispuesto y vengo en pos de Él, y el Señor me dice, venga, está bien, tú me quieres servir, pero venga, hablemos. ¿Qué tanto me amas? Pedro, ¿me amas? Y entonces yo puedo decir, pues yo sí te amo, pero te amo en Tuluá. Yo toda mi vida he vivido aquí, yo tengo aquí mi familia, yo te amo en Tuluá. ¿Cuál sería la respuesta? Yo sería un siervo totalmente sin condiciones. ¿El Señor aceptaría esas condiciones? Pues en la Escritura no veo ninguna condición que haya aceptado el Señor. Al contrario, la respuesta de cada uno de los hombres que fueron hombres de valor, hombres de testimonio, fueron aquellos varones que estuvieron dispuestos como Isaías. Él antes de que le dijeran, dijo, pues envíame a mí, heme aquí, yo estoy dispuesto. ¿A colocar excusas? No. Moisés colocó varias excusas, no sé, fueron 3 o 4. Pero la Escritura al final dice, y se enojó el Señor. Y en el momento que dice la Escritura, se enojó el Señor, la siguiente palabra es, y salió Moisés como Jehová le mandó. Ahí ya se acabaron los argumentos de Moisés. Ahí ya Moisés entendió que era, tocaba o tocaba. Padre, en esta noche damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Y te rogamos, Padre, que en esta noche podamos ser sensibles a tu voz. Padre, que podamos realmente en nuestros corazones evaluar qué tanto te amamos, cuál es la disposición de mi corazón, qué tanto estoy dispuesto a hacer por amor a tu santo nombre, Padre. Gracias por estos ejemplos de estos varones, de esta mujer que se postró a tus pies llorando, enjugando tus pies, los pies de mi Señor, con sus lágrimas, besando sus pies, ungiéndole con el perfume, humillándose delante de ese precioso Salvador. Padre, gracias por la vida de Pablo, ese varón que te creyó, ese varón que estuvo dispuesto no solamente a ser atado, sino a dar su propia vida. Padre, gracias porque qué ejemplo maravilloso de estimar todas las cosas como pérdida y tenerlo todo por basura por amor a Cristo, Padre. Guíenos que realmente en nuestras vidas
El amor a Cristo nos gobierne. El amor a Cristo controle nuestras decisiones. El amor a Cristo controle nuestras emociones, Padre. Que tengamos un corazón sensible, así como tú, Padre, dices allí en Deuteronomio. Dice, ¿quién diera que tuvieran tal corazón para que me temieran y guardaran mis mandamientos y me obedecieran? Guíanos, Padre Santo, a tener ese corazón dispuesto, a tener ese corazón sensible a tu voz, que si hemos colocado obstáculos, podamos en esta noche decirte, Padre, ¿qué quieres que haga? Yo quiero hacer tu voluntad, cualquiera que sea, sabiendo y teniendo totalmente claro que tu voluntad es buena, que tu voluntad es agradable y que tu voluntad es perfecta, que no es para nuestro mal, al contrario, es para grande bendición. Y así como tú prometes allá en Deuteronomio, no solamente para bien nuestro, sino también para el bien de nuestras familias. Gracias por esta noche y te rogamos, Padre misericordioso, que nos guíes a nuestras casas con bien. Gracias porque has llevado con bien a nuestros hermanos allá a Acevedo, porque les has guardado y te rogamos, Padre Santo, que en estas dos ciudades tu palabra corra y sea glorificada y tú obres conforme a tu propósito, de esa sabiduría a nuestros hermanos para enseñar tu palabra y esos corazones sensibles para disponer lo que tú quieras en cada una de nuestras vidas. Gracias por este tiempo. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén.